Amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad el tiempo con el amigo Fran se nos va volando. Ya estamos en el último segmento, Fran, y queremos ya concretizar y dar unos mensajes finales sobre este tema que hemos abordado contigo, que es el paquete fiscal que están cursando en el Congreso Nacional y la necesidad de que se siga con el acuerdo con el Fondo Monetario. Fíjate, Rosana, como yo les decía en el segmento anterior, es imposible pensar en la posibilidad de que este punto 5 del PIB, estos 10.000 millones que se necesitan para financiar completamente este presupuesto, sean buscados con alternativas que no sean sobre la base de lo que se ha planteado. Porque como yo decía en el segmento anterior, negociar un mayor déficit no es una alternativa solución, porque además de todas las implicaciones que eso tiene, tendríamos que hacer una reforma de mayor alcance. Aquí sí tendríamos que crear nuevas figuras impositivas y tendríamos que ampliar quizá la base del ITEBI, o tendríamos que hacer una reforma fiscal importante. Entonces, yo creo que lo mejor es que nosotros nos manejemos aquí. Yo creo que hay un problema serio con el tema eléctrico y un problema serio con el tema de las exenciones, que lamentablemente la estructura de exenciones en el país es muy amplia y se han quizá dado exenciones a sectores que no necesariamente han hecho el mejor uso o tal vez por un tiempo que ya no lo necesitan. Claro, exactamente. Y hay un tema, hay un segundo planteamiento, que es el tema de que algunos han dicho, bueno, salgan a los mercados internacionales y emitan 500 millones de dólares adicionales. Tenemos ya en el presupuesto contemplado 500 millones, que son 19.000 millones de pesos. Salgan y emitan 500 más, emitan 1.000, busquen 38.000 millones y con eso resolvemos el problema. El problema no se resuelve con eso, porque si tú sales, estás aumentando de nuevo el déficit. Tú te estás financiando, pero estás aumentando tu déficit. El fondo no te va a permitir eso, no lo va a aceptar. Tenemos que cumplir una meta acordada. Exactamente, estamos hablando, Rosana, de que aquí nosotros estaríamos aumentando el déficit probablemente de 1.6 a 2.6 o a 2.7. Fíjate, o sea, sería retroceder. Sería retroceder al año pasado. Y la meta es eliminar. Y la meta es que nosotros lleguemos a un superávit estructural y que logremos el balance, el equilibrio en las finanzas públicas. Pero hay otros sectores que han planteado incluso el que el Banco Central financie el déficit de la CDE. Eso fue con... Que estos 350 millones de dólares, el Banco Central emita dinero para financiar este déficit. Pero ¿qué sucede? La maquinita. ¿Qué sucede, Rosana? La ley 183.02, gracias a Dios, impide que el gobierno reciba financiamiento del Banco Central. Gracias a Dios. Sí, eso es una... Si el Banco Central decidiera hacerlo, la Junta Monetaria en pleno tendría que ir a la cárcel porque está violando su propia la ley. Claro. Ellos tendrían que pagar el dinero que le presten al gobierno. Eso es otra cosa. Un tercer elemento. Yo creo que la cultura de emitir inorgánicos, que era muy común en los 80, volveríamos lamentablemente a eso porque estamos emitiendo dinero sin respaldo. Eso es irnos 50 años atrás, yo creo. El famoso término de inorgánico que violaba la ley orgánica del Banco Central. Que resucitar volveríamos de nuevo con los editoriales. Exactamente, volveríamos de nuevo a los inorgánicos. ¿Y cuál es el sinónimo de inorgánicos? Inorgánicos es sinónimo de inflación, es sinónimo de depreciación de la tasa de cambio. Y no solamente de eso, sino de muchos de los problemas acumulados que tenemos en la República Exactamente, Dominicana. Sería un desastre económico si nosotros hacemos eso. Yo creo que eso no se pensó bien y quien lo propuso tal vez no estaba al tanto, primero, de lo que representa eso en términos legales, es una locura, que es pasarle por arriba a la ley monetaria y financiera, que ha sido el éxito, yo diría, de la política monetaria de los últimos años, el hecho de tener una ley monetaria y financiera reglamentada como se tiene y con todo lo que ha implicado en términos de del manejo de las entidades financieras, todo este proceso reglamentario. Esto yo estoy totalmente seguro de que no se pensó y quien lo propuso no conocía de estas implicaciones. Y no sabía tampoco lo tomaron en su buena fe, lo que esto estaba representando en términos de volver a un pasado que ya gracias a Dios ha sido superado. Recuerden, si ustedes, para traerles a la memoria lo que sucedía en los 80, por ejemplo, tuvimos una inflación promedio de la década de alrededor de 28%.
y tuvimos un crecimiento de alrededor de 3%, una inversión extranjera pírrica por la inestabilidad macroeconómica que hubo en esos años, producto del uso abusivo de los inorgánicos para la inversión pública, para cubrir los déficits del Una gobierno. de las peores crisis de la economía dominicana se dio aquí en el año 90. En el año 90. Y que veníamos, Luis, desde el año 87 teniendo inflaciones por encima del 40%. En el 89 fue un 100%. O sea, es una locura. Pero ahora mismo nosotros tenemos una economía que a pesar de los embates que ha recibido y de lo que ha tenido que sacrificarse para manejarse, tenemos una economía y un manejo mucho más transparente en ese sentido. Claro. Porque ahora el gobierno muestra su déficit como es. Y si tiene que financiarlo, o lo tiene que hacer con dinero, con deuda externa, lo tiene que hacer con deuda interna, pero está todo transparentado y está todo ahí, porque nosotros volver a eso sería algo que no tiene sentido. Uno de los principales logros, escúchame que te interrumpa de nuevo, el hecho de tener una ley como la ley 18302 es haber sacado la política de la tasa de cambio. Así es. Era una variable que todo el tiempo estaba en crisis porque los políticos nunca querían que la tasa de cambio reflejara su valor en el mercado. Y entonces había un problema y una lucha permanente con el sector generador de divisas, claro, y un mercado negro y toda una serie de situaciones que se daban con esta variable tan importante. Y yo creo que también eso ya ese es un progreso y ya es un desarrollo que se ha logrado, que no podemos nosotros ahora venir a retroceder sobre eso, pero reitero, a mí me da la impresión de que quien sugirió esta idea no estaba al tanto de las implicaciones que esto tenía. Y quisiera, antes de que termináramos, Rosana y Luis, enfatizar que este proceso de negociación en que ahora se encuentra el Congreso Nacional y de discusión de estas medidas, es un proceso que muestra la apertura que el gobierno tiene a discutir estas medidas para tratar de que estas medidas sean lo menos distorsionantes posible. Pero debemos entender todos que es un sacrificio que tenemos que hacer para recordar 10.000 millones adicionales. Tenemos que poner una cuota. Yo sé que este proceso ha sido difícil porque estamos en medio de una recientemente aumentada tarifa eléctrica que no soluciona el problema porque apenas se recaudan de ahí unos 40 millones de dólares. Tenemos un tema del incremento recurrente de los precios de los combustibles. La caída de los ingresos. La caída de los ingresos fiscales. Es una situación que sabemos que a pesar del panorama internacional y del contexto interno, si nosotros tomamos estas medidas y mantenemos las políticas que se han tomado hasta ahora, vamos a salir a camino y vamos a cumplir con las metas con el fondo. Yo estoy completamente convencido de que ahora mismo el país lo que necesita es la certidumbre de que esas metas se van a cumplir, de que el gobierno va a honrar sus compromisos con el fondo para que el acuerdo se mantenga y las expectativas de los agentes económicos se mantengan alineadas con una economía en crecimiento, una economía con precios estables y una tasa de cambio relativamente moviéndose conforme a las fuerzas del mercado. Yo entiendo que eso es lo más fundamental de todo este proceso de negociación. Yo creo, Frank, que en esa línea, si algo bueno hemos podido nosotros visualizar de todo este proceso es que, salvo la cuestión política o los políticos de la oposición que están desde hace años votando la crisis, todos los sectores de la vida nacional han reconocido que hay que preservar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la estabilidad macroeconómica. Lo que le critican al gobierno es su política de gasto. Claro. Algunos tienen sus elementos y tienen algunas razones en ese sentido, pero si algo yo creo que podemos nosotros ver como una ganancia de todo este proceso es precisamente ese ambiente a nivel nacional y ese reconocimiento que hay en todos los sectores de la vida nacional de que tenemos que preservar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque eso es lo que nos garantiza la estabilidad macroeconómica y que podamos seguir avanzando, superar este problema, buscar esos recursos y continuar desarrollando la economía y progresando y creciendo para que podamos tener riqueza que repartir. Es importante, antes de terminar,
señalar lo que tú dices, Luis. La población, los sectores productivos no quieren tener que enfrentar más impuestos. Siempre ha habido este cuestionamiento sobre las políticas de gasto del gobierno y dónde van esos impuestos. Pero ahora la situación es una situación claramente identificable con el tema del aumento de los precios del petróleo y el mayor déficit eléctrico, y por eso es una situación que, aunque difícil y amarga, es un ajuste necesario que tenemos que hacer para preservar la estabilidad. Es saludable para la economía. Gracias, amigo Fran, se nos acabó el tiempo, así que ya Luis despide. Y gracias a los amigos de Agenda Económica por habernos acompañado una vez más. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa. Hasta entonces.